investigación para hacer un montaje de estos relatos de Luisa Valenzuela, que se llaman Cuentos de Hades, que son adaptaciones de los clásicos cuentos de hadas de Perrault del siglo XVII. En los años 90, en clave feminista, desenfadada. Así que... En 1985, la artista de performance cubana Ana Mendieta se cayó de alguna manera por la ventana desde el piso 34 de su departamento en Nueva York, según declaró su pareja de entonces, el reconocido escultor minimalista Carl André. La obra de Mendieta se distingue por sus alusiones a la violencia sufrida por las mujeres y a un estrecho trabajo con la tierra, la sangre y ciertos elementos de la naturaleza relacionados tradicionalmente a lo femenino y a los rituales de la santería. En su serie paradigmática llamada Silueta, Mendieta va registrando mediante fotos o video las huellas que su cuerpo imprime sobre la tierra. Una suerte de presencia en ausencia, que marca también la historia de las mujeres en el arte. Durante los juicios a Carl André, acusado de haber asesinado a Mendieta, el conjunto de sus obras fue utilizado por los abogados para señalar los impulsos suicidas del artista. Las referencias a la sangre, los abusos y el animismo no podían ser interpretados por los jueces como una decisión estética deliberada, sino como indicios de un deseo inconsciente de muerte. Para mí, Ana Mendieta es nuestra bella dulce. Emerjo de mi carroza de oro, un rojo, los corceles color oro viejo me han traído hasta acá. Años después, comienzan a abrirse las malezas que protegen y a la vez aprisionan a la bella durmiente y su cortejo. Al avanzar, el príncipe azul cree ir restableciendo el orden, y a lo lejos se oyen suspiros, uno como respiración humana, que les va borrando las tinieblas, su condición de espanto. Esas matas espinosas y esas zarzas, las gigantescas plantas carnívoras y hasta las más urticantes de las ortigas se hacen benignas. Todo lo que era maraña impenetrable se alaza. Hasta las animales van perdiendo consuelo. El sol va poco a poco penetrando en las rondas y secando las hierbas. Va poniendo color azul, donde todo era humedad y moho. Durante los años 70, en los que Mendieta desarrolló gran parte de su obra, las mujeres artistas retomaron la representación de sus propios cuerpos como una forma de visibilizar sus opresiones cotidianas, dentro y fuera del mundo del arte, recuperar su autonomía y la gobernabilidad de sus elecciones de vida. En esa misma década, los cuentos de hadas comenzaron a experimentar una nueva época de oro, esta vez reversionados por escritoras feministas que intentaron reformular los sesgos paternalistas y moralizantes que caracterizaban las recopilaciones hechas a partir del siglo XVII.
Por eso también se los conoce como cautionary tales o cuentos ejemplares, ya que su función era enseñarle a las niñas que no debían apartarse del camino correcto. Curiosamente, en los cuentos de hadas o cuentos maravillosos casi no hay hadas. De Luisa Valenzuela son reimaginaciones de los clásicos cuentos de hadas, los del escritor francés del siglo XVII, Jacques Perrault, compilados en el libro Cuentos de hadas de tiempos pasados, también conocidos como cuentos de Mamá Oca. En estos relatos de Luisa de los años 90, Caperucita Roja, Cenicienta y La Bella Durmiente adquieren voz propia y cuestionan los lugares comunes de los cuentos de hadas. En el cuento, la densidad de las palabras, su narradora y protagonista, que fue maldecida con el hechizo de convertir sus palabras en reptiles que habitan la oscuridad del bosque, dice, luego de haberse convertido en escritora: yo, entre sapos y culebras, escribo con todas las todas las palabras, trato de narrar la otra cara de la historia. En el ensayo Ventana de Hadas, Luisa repasa el origen del proyecto de los cuentos. Cierta tarde me pregunté por qué la madre de Caperucita Roja, que no parecía una mala madre, manda a la nena al bosque lleno de peligros. La respuesta me vino rápido y es obvia, porque el bosque es la vida y hay que atravesarla. Tuve una serie de revelaciones más. Sabido es que esas historias de hadas vienen de la tradición oral. Las contaron en primera instancia las ancianas de la tribu frente al fogón, en las noches sin luna, para distraer del miedo y para leccionar. Y las viejas, cargadas de experiencia, por lógica, no podían decirles a las niñas pobres y obligadas a valerse por sí mismas que fueran modosas y pacientes. Entonces creí entender. Y emprendí la aventura de devolver los cuentos más clásicos de terror a lo que conjeturo fue la intención de las primigenias narradoras orales. Ejemplos de libertad, en lugar de llamados a sometimiento. Durante el proceso creativo surge la pregunta: ¿por qué un bosque? Y respondo, bueno, para Bruno Bettelheim, psicólogo infantil austríaco, autor de uno de los más clásicos estudios psicoanálisis de los cuentos de hadas, estos relatos acompañan nuestras distintas etapas de crecimiento, funcionando también como hoja de ruta en la dominación de los propios miedos. El miedo es, sin embargo, uno de los instrumentos de disciplinamiento más efectivos. Por eso no resulta extraño que en el pasaje de la oralidad a la escritura, de una costumbre típicamente femenina a una privilegiadamente masculina, el miedo haya sido uno de los principales elementos utilizados en los cuentos para impedir que las niñas tomen el sendero equivocado. Y literalmente, esto es lo que le sucede a Caperucita Roja.
El viaje de Caperucita es un tránsito, dice Luisa. Una verdadera travesía que va de la condición de puber a la de abuela. El bosque es en realidad el tiempo a lo largo del cual se van cosechando experiencias para meterlas en la canastita. 3 instancias de la misma persona en simultaneidad: Caperucita, su madre y la abuela. ¿Y el lobo? ¿Y el leñador? Cuando pude ubicar al lobo en el contexto, el panorama se iluminó de golpe, demarcando la sombra. El lobo es la representación del inconsciente, la parte oscura de cada ser humano, lo inconfesable y ominoso con lo que debemos enfrentarnos a diario. ¿Cómo puede entenderse entonces que la mujer adulta sea una persona completa, íntegra, si se le cinde desde chica de su oscuro deseo? Si no puede abrirse camino por su cuenta, si se le inculca desde chica que cualquier apartamiento del dogma conduce a la muerte, no solo de sí, conduce al indirecto asesinato de la pobre, indefensa abuelita. Sospechosamente, Luisa descubre más adelante en su investigación que en la versión de Tarot no existe leñador alguno. No hay una figura masculina protectora a la que Caperucita pueda recurrir. Es en suma un invento posterior para resaltar la vulnerabilidad y dependencia de las mujeres, enseñarles que el bosque se atraviesa acompañadas, nunca solas. Cuidado con el lobo. Y cada tanto el lobo asoma su pelo morro peludo. Al principio es discreto, luego poco a poco va tomando confianza y va dejándose entrever. A veces asoma una pata como garra y otras una sonrisa falsa que le descubre los colmillos. El lobo no tiene voz, solo un gruñido. Cierto día, deduje que las mujeres de los tiempos idos, las anteriores a Perrault y a todos ellos, seguramente habrían urdido una muy diferente trama, sobre todo con muy distintas moralejas de aquellas que acabamos heredando nosotras. Porque se trata de cuentos ejemplares, de historias de enseñanza, y ninguna mujer le diría a sus hijas que se duerman hasta esperar el beso del príncipe o que la curiosidad es malsana. Todo lo contrario, sobre todo en aquellas épocas de acechantes peligros de toda índole, el mensaje debió haber sido el de permanecer alerta, curiosa e inquisitiva, con los ojos bien abiertos. Luisa no es la única en identificar esta figura primaria de una o muchas narradoras mujeres, que son las que transmiten estos relatos a través de la tradición oral. Angela Carter, en la recopilación de cuentos de hadas Tal y como fueron, de 1990, habla de ella, porque existe la Convención Europea de una cuentacuentos arquetípica, la madre ganso, Mother Goose en inglés, Mère Chloé en francés. Se trata de una anciana sentada junto al fuego de la chimenea, que cuenta historias mientras hace girar la rueca, no le da vueltas al libro. En ambas escenas recreadas por las escritoras, los cuentos son partes de actividades cotidianas, algunas domésticas, en la que las mujeres los narran como parte de su quehacer habitual, muy lejos de la imagen del escritor solitario y letrado que se dedica con exclusividad a la tarea de recopilar estos relatos y otorgarles un sentido didáctico y una función moral. Por eso creemos que nuestra narradora es una de esas viejas brujas sabias que le transmiten a las niñas el conocimiento informal, encarnado, que surge de la experiencia. Diferente al saber que se concibe y transmite a través del texto escrito. Estas distinciones no son para nada ajenas a cuestiones de género,
no solo porque las mujeres hemos tenido un acceso postergadísimo a la alfabetización y a la educación formal, sino porque tradicionalmente los saberes asociados a lo cotidiano o lo doméstico, a lo emocional y a las experiencias vitales, eran territorio obligado y exclusivo de las mujeres, al igual que las formas devaluadas del chisme y del secreto. Este príncipe practica su beso que despierta. En un ensayo sobre los cuentos de Hades, Leopoldo Brizuela, recientemente fallecido, vuelve sobre la idea de múltiples voces femeninas narrando estas historias. Y dice: hubo un momento en que la palabra anónimo, al pie de un poema o un relato, dejó de designar una ignorancia, la simple imposibilidad de determinar quién había concebido una obra. A partir del romanticismo, el autor anónimo pasó a concebirse como un personaje colectivo, integrado por cada uno de aquellos que habían contado y cantado la obra a lo largo de las generaciones. Pasó a ser también el que presta su voz a quienes no la tienen, a aquellos cuyas voces no aparecen en los discursos del poder, y no solo a los campesinos y a los proletarios urbanos, sino sobre todo a quienes dentro de las propias capas populares padecen discriminación y abuso, las mujeres y los niños. Como diría alguna vez Virginia Woolf, por muchos siglos, anónimo fue una mujer. Desde los albores de la ciencia del folclore, los románticos asimilan este saber del pueblo a la mujer. No solo porque todas las manifestaciones culturales les parecen brotadas de la madre tierra y contagiadas del impulso vital y magnífico de la naturaleza, sino porque todos creen comprobar que muchos de esos rastros sangrientos, sus truculentas vejaciones escenificadas, son manifestaciones de realidades silenciadas, de violencias soterradas en el engañoso entramado de la cotidianidad y de una explícita pulsión de unificar la luz y la oscuridad del deseo. De pronto, encuentra a la bella princesa durmiente, la misma que lo espera desde siempre para ser despertada por él. Pero no la toca, sin besarla ni nada, sin siquiera sacarla de su facetado sarcófago de cristal, la hace transportar al palacio con infinitas precauciones.
dorada, a resguardo del sol y desde lejos la contempla. Inmóviles ella y él. Todo él se seca. Nunca supo cómo despertar lo suficiente sin despertar del todo. Gracias. Empezar, digamos, a utilizar estos textos cuyas historias son muy conocidas por todos nosotros, que digamos, crecimos con esas historias, como un puente para experimentar. Y para experimentar con procedimientos, digamos, que puedan imbricar procedimientos escénicos y procedimientos sonoros y musicales, ¿no? Y también audiovisuales. Entonces, ese fue para nosotros como el primer puntapié del proyecto, ¿no? Que era, bueno, ¿qué nos permiten contar y qué otras formas de contar nos permiten descubrir estas historias que ya están tan embebidas en nuestro inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera? Entonces, bueno, hubo una primera, digamos, trabajo de adaptación de los textos. A mí me interesa muchísimo trabajar a nivel fragmentario y en muchos niveles, digamos, discursivos dentro del texto. Porque también la narrativa de Luisa tiene esa polifonía vocal. Digamos, su literatura habitan, digamos, muchas voces y también muchos niveles, digamos, de discurso. Entonces, esa fue como una primera, digamos, acercamiento desde el trabajo con los textos de Luisa, ya que, bueno, utilizamos, digamos, por momentos los textos se transforman en narraciones orales, por momentos se transforman en canciones y por momentos se fragmentan a tal punto que lo único que hacemos es trabajar en escena, y que acá no lo pudimos mostrar porque trabajamos con algunos dispositivos sonoros específicos, digamos, con la materialidad del sonido pura exclusivamente, hasta llegar como una disolución casi de la función referencial del lenguaje, básicamente. Y la trabajamos como pura materialidad, que son procedimientos más típicos, ¿no?, de la música experimental o contemporánea, que puedo hablar un poco más corte, digamos, de eso. Sí, yo creo que los materiales que nosotros primero construimos un espacio, digamos, también. O sea, así como Luisa utiliza el bosque como una línea temporal, nosotros le dimos, además de temporalidad, profundidad. O sea que eso para nosotros es muy importante. O sea, es más, trabajamos envolviendo al público en un espacio sonoro. O sea, no es solo, no se van a encontrar con una obra donde tienen dos parlantes enfrente, algo habitual, sino que ustedes van a estar adentro del bosque. Eso es muy importante para nosotros en la construcción sonora del espacio. O sea, la música no es solamente música, sino es el bosque y es el espacio. Entonces a nosotros nos da esa posibilidad de que el público también viva la misma experiencia que estamos vivenciando nosotros dentro del bosque o en la puesta en escena. Y después, bueno, la música obviamente también tiene ese carácter fragmentario de la síntesis granular. O sea, nosotros trabajamos mucho en conjunto con ella de poder construir los sonidos a través también de los logotomas que ella hace, o sea, de las consonantes, las vocales que se van produciendo para tratar de lograr en ciertas partes, como en la densidad de las palabras, una cuestión más granular, ¿sí?, repetitiva, o sea, rítmica, polirrítmica. Sí, es muy interesante lo que pudimos hacer. Y estaba dentro de lo que dice Jorge esta idea que mencionamos, ¿no?, que era como, bueno, si para Luisa era tan importante como rastrear este pasaje de la oralidad de la escritura que sufren estos cuentos, ¿cómo sería para nosotros ¿cómo sería para nosotros, digamos, hacer el camino inverso, ¿no? Como traerlo desde la literatura de vuelta a
la oralidad, básicamente. Que eso era muy importante para nosotros, por eso ese carácter fragmentario, desordenado, que tiene también la conferencia, si bien tiene un hilo, está como constantemente interrumpido por otras cosas, y también sucede, digamos, con el espectáculo, como recuperar esa idea de la oralidad, ¿no? ¿Otra pregunta más? Los asustamos. Les pusimos las luces, les pusimos música rara y voces raras y los asustamos. Sí. Me interesa mucho y sobre todo la perspectiva literaria, ¿no? que asumen cómo, no sé, cómo se relacionan con la literatura, digamos, si eligen, por qué eligen lo que eligen, digamos, y si trabajaron alguna vez con poesía también, que es una cosa también rica, digamos, cuando vi El Bosque me resultó muy poético también, y nada, digamos, ¿qué relación tiene con la literatura? Sería la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene? Hay algo muy interesante de lo que decís del tema de la poesía, porque nos pasó, bueno, Luisa está muy implicada en el proyecto, la conocemos los dos y bastante, y entonces ella no sabía qué íbamos a hacer hasta el día del estreno. Y cuando vino el estreno estaba como un poco sorprendida y lo que pasó curiosamente dos cosas. Por momentos no reconocía su propio texto porque para las canciones, que son, digamos, que tienen una estructura por ahí más poética, están muy, muy adaptados, digamos, la narrativa de Luisa a estas formas. Pero además porque esta manera de trabajar la dramaturgia, a ella le pareció que lo que hicimos fue un poema. Lo que hicieron fue un poema muy extenso. Con mis cuentos hicieron un poema muy extenso y justamente estábamos dentro del Agosto Poético, que es la programación del Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, hay algo de eso, digamos, dando vueltas. No sé cuál era la otra pregunta. No, además, qué sé yo, nosotros tenemos cierto grado de experiencia. Yo trabajé en el CTC del Teatro Colón, o sea, tengo varias obras de ópera encima, y nosotros pensamos, a ver, nosotros tratamos de también generar las canciones, porque no están en el texto de Luisa. Entonces tuvimos que adaptar el texto para hacer canciones infantiles y que no sean infantiles. O sea, lo más lindo que todos los que van a ver la obra a veces hasta te dicen, che, me dio miedo. O soñé con el lobo. O sea, si me escriben, soñé con el lobo. O sea, todos dicen cuentos de Hades, de Hades, y van con una expectativa y de repente se van con una expectativa bastante oscura, digamos, ¿no? Pero fue muy lúdico. Yo creo que nos divertimos mucho. Sí, nos divertimos mucho, y hay algo también del trabajo con la literatura que nos es muy afín, a mí sobre todo el trabajo, digamos, con escritoras mujeres, que esa era la otra parte de tu pregunta, ¿no? Yo hago un trabajo sobre género ya hace muchos años, digamos, desde la performance, pero también desde digamos, la performance de la literatura, ¿no? Lo que hacen las palabras en el mundo, ¿no? Esta idea del performativo, las performatividades, bueno, todo esto que nos convoca. Y me parece que la fragmentariedad es también, digamos, una forma, una estrategia ya desde los años 70 para acá, ¿no? De muchas escritoras mujeres, ¿no? Que en contra de escribir de lo que se llamó en su momento el fabulogocentrismo, empiezan como a habitar y a practicar, ¿no? Otro tipo de escritura y experimentar con las palabras de determinada manera para escribir en contra, ¿no? del canon, de los cánones. Bueno, desde Virginia Woolf, no sé, muy diferentes, Clarice Lispector, etcétera, etcétera, digo, para pensar algunas más. ¿No? Y esta cualidad que también tienen estas escritoras mujeres, que para Luisa es muy importante, y que para nosotros también era muy importante, sobre todo trabajar con el sonido, que ella tiene esta idea de ir con el lenguaje y apuntar con el lenguaje más allá de lo que el lenguaje puede decir, ¿no? Como toda esa zona que el lenguaje solo puede abordar hasta un lugar, que el lenguaje te ayude a llevarte hasta ahí, ¿no? Entonces me parece que el territorio de la escena, y sobre todo el trabajo con el sonido, es el lugar por excelencia de eso, ¿no? De abordar lo innombrable, lo indecible, ¿no? Y de ayudar a que esos textos puedan vivir de esa forma
que bueno, Luisa comenta que le interesa trabajar y estas otras escritoras también, ¿no? Sí, además el tema de utilizar la música experimental, no la música, ¿entendés? Como que no estamos trabajando también, ella habla de sonido y está buenísimo que siempre sea esto, nosotros estamos hablando de sonido como la materia primaria de la música, entonces entramos desde el embrio. Y la palabra hablada, ¿no? Claro, entonces el embrio es la palabra, ¿sí? En la función logotomática de las consonantes con las vocales, entonces eso es música. Entonces trabajamos en todo el espectro musical sonoro, en todo el espectro sonoro, y aprovechamos esa materialidad, ¿no? Sí, en principio me gustó mucho, lo principio me encantó, y es cierto lo que vos decís, o sea, toda la atmósfera que crean esos sonidos, todo el ensamble que se produce, me parece realmente muy atrapante, muy piola. Un atrevimiento. Queremos que María Emilia se da el lujo de llevar las palabras por el espacio, logramos con cierta tecnología distribuir una cuadrafonía, ustedes saben que una cuadrafonía son 4 parlantes distribuidos, pero no lo hicimos, pero lo hicimos al público. O sea que el público, por eso te digo, está envuelto todo el tiempo en un espacio sonoro. Y por momentos en un bosque de palabras, que claro, es lo que tratamos y todas las palabras circulan por el espacio. Tenemos objetos que pueden redireccionar las palabras, literalmente. Las palabras recorren el espacio. Sonoramente. O sea, salen por un lado, por el otro, digamos, a ese nivel estamos hablando. Sí. Bueno, vamos a verlo. Estaría bueno. Para mí en la parte musical es como construir una sinfonía. O sea, no puedo, tengo que ir derivando y sabiendo dónde están los puntos elípticos, no elípticos, a dónde voy a ir, hacia qué profundidades, qué tanta densidad, cuándo está la densidad de ella en la dramaturgia, dónde me tengo que tirar para atrás, cuándo tengo que ir para adelante, o sea, cuándo tengo que tirar más música, es decir, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo distribuir la narrativa musical. Y que no parezcan cuadros, que eso es lo que nos llevó mucho más trabajo, cómo no generar esa cuestión de el cuadro escénico uno atrás del otro, sino que todo tenga una continuidad, ¿no? O sea, que haya un flujo natural hasta que todo se rompa. ¿Sí? Que se rompa, por suerte. Bueno. Hay algunas fotos. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.